Buenos días, hermanos, amigos. Ya sabéis que soy novato y cuando empecé a preparar este mensaje me salieron 16 páginas. Entonces, claro, esto es un problema. Espero que antes de las 2 estemos en casa. Dice, no pasa nada, nosotros a la 1 nos vamos. Estaba pensando en un título para el mensaje de hoy. En primer lugar, me salía esto de Iglesia de Xàtiva. Somos los siervos de Yahvé, los ungidos del Señor. El Señor quiere que seamos grandes siervos, grandes siervas de Él. ¿Cómo suena? ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Si decís amén, me estáis desmontando la predicación, Luego pensé que quizá esto de grandes siervos, grandes siervas, igual requería un poquito más de sencillez. ¿Y qué os parece si lo dejamos con que el Señor espera que seamos siervos y siervas de Él? Pero haciendo honor al propio mensaje, al propio texto, las noticias no son buenas. Si nos visitas, espero que no sea la última vez que lo hagas, o si nos miras por las redes. Pero el título correcto sería: el Señor espera que seamos, y así nos llama, siervos inútiles. Siervos inútiles. Porque el texto que vamos a ver nos va a recordar esta condición de siervos del Señor y recordar algunas implicaciones. Menuda noticia venir a la casa del Señor, poder predicar, poder escuchar de su palabra, y que resulta que la palabra del Señor nos recuerda que somos siervos inútiles. En alguna iglesia pues quizá no estaría permitido este enfoque porque se desea un enfoque más motivador, ¿no? Pero la palabra del Señor motiva y esto nos va a motivar. Esto va a levantar tu espíritu y el mío en esta mañana porque es la palabra del Señor, no es la mía, es la suya. Así que abrimos la palabra del Señor en Lucas 17, no sé si tienes Biblia, la puedes encender, aunque vamos a proyectar algunos textos. Lucas 17, el texto completo, la sección, es del 1 al 10, ¿vale? Pero en este caso nos centramos en los versículos del 7 al 10. Evangelio de Lucas 17, del 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Estamos atentos, escuchamos. Dice, supongamos que uno de vosotros tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Esto le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Están subiendo, caminando hacia Jerusalén, están con los discípulos, seguramente con más multitud, con más gentío. Y le dice a los propios discípulos, supón que tienes un siervo que ha estado arando o cuidando las ovejas, apacentando el ganado. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida y siéntate a la mesa a comer? ¿No se le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa, es decir, cíñete, y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, entonces tú podrás cenar? Después de esto, come y bebe tú. El versículo 9. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo? Gracias, acuérdate de esta palabra. Gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó. Y acaba el versículo 10 diciendo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, debéis decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre, te necesitamos. Abrimos tu palabra con temor, con deseo de que tú toques nuestros corazones. Aquello que necesita ser tratado por ti, que tú lo trates, porque te necesitamos, Señor. Acudimos a ti. Háblanos, guíanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Sé tú exaltado y glorificado en tu santo nombre. Amén. ¿Qué está pasando? Pues si tienes la Biblia abierta y te fijas en el versículo 1, conocemos bien este texto porque habla de: hay de aquel que origina los tropiezos. En primer lugar, está hablando de ese que promueve
origina las caídas y los tropiezos. Dice, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino al cuello. Es algo grave ser de tropiezo al hermano, sobre todo si es menor, y esto es lo que está diciendo, a uno más pequeño, no de edad, sino menor espiritualmente hablando. Después continúa versículo 3 y 4 y habla del perdón fraterno, perdonar sin límites. Dice, si tu hermano peca contra ti 7 veces en un día y esas 7 veces regresa a decirte que me arrepiento, perdónalo. O sea, primero un pecado tremendo de ser de tropiezo, después un pecado, o sea, un perdón sin límite. Sigue el 5 y el 6 este texto conocido. Dice, si tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. Y acaba esta sección con el texto que acabamos de ver. Ese habla sobre el verdadero servicio cristiano. ¿En qué consiste el verdadero servicio cristiano? ¿Qué corazón acompaña al verdadero servicio cristiano? Y en esta parábola hay un siervo y de forma implícita hay un amo. Está poniendo a los discípulos en esa figura de amo. El amo, Señor, es un terrateniente, un propietario que tiene a un siervo pluriempleado. Esto del pluriempleo se entiende, nosotros a veces hacemos eso. Este siervo no solo se encarga de arar el campo o cuidar las ovejas, es que además, después de esa jornada de trabajo, llega a casa y tiene otro deber. ¿Qué más deber? El de cuidar las tareas domésticas, el de servir a su amo. Para eso es siervo. Suponemos que este siervo regresa a casa después de esa jornada dura de trabajo. El texto no dice que se esté escaqueando, de que sea un vago, un holgazán. Entonces, venga, pues como no has hecho nada en todo el día, ahora ven que así, fes faena ya, que ya es hora, ¿eh? No está diciendo eso, da por supuesto que tanto una tarea como la otra la cumple y ya está. Por tanto, entendemos que es un siervo responsable, que está cumpliendo con sus obligaciones. Esas dos tareas, tareas del campo y las tareas domésticas. Aquí vemos cómo el Señor usa una didáctica, Él es un maestro y pone en la posición del amo a los discípulos. Imagínate que tú eres ese amo, ¿vale? Que tú tienes a un siervo, imagínatelo. Pero también le recuerda a los discípulos quiénes son. Y el Señor nos recuerda dónde estamos, quiénes somos. ¿Cuál es nuestra condición como discípulos? Y la condición es de ser siervos. Claro, con nuestra mentalidad del siglo XXI es imposible entender esta parábola. Si estamos pensando con nuestra forma de pensar, tenemos que ponernos las gafas del siglo I y entender esa relación de amo-siervo que no se fundamenta sobre un agradecimiento mutuo, sino sobre una sumisión de autoridad del dueño. Hay un amo, yo soy siervo y me someto a esa autoridad. Eso somos nosotros con respecto al Señor. Ahora bien, los sirvientes apenas tenían derechos. Desde un punto de vista social eran insignificantes. Pero eso no implica que hubiese maltrato por parte del amo. En ningún momento estamos hablando de eso. No sé si te viene a la mente el caso de Filemón y Onésimo, ¿vale? Esa relación que Pablo intercede para que se restaure eso. No, es una situación similar, ¿vale? De esa relación de amo y siervo. ¿Pero qué significa ser siervo? Bueno, la palabra en griego, la primera vez que, y me vais a permitir que en esta predicación diga algunas cosas porque considero bonitas, considero que ayudan, ¿vale? La primera vez que tropecé con esta palabra me gustó mucho. La palabra es doulos, aunque se escribe doulos, pero se pronuncia doulos. Esta es la palabra que usa el texto original para la palabra siervo o esclavo. Esto es lo que significa. Cada vez que vemos siervo, estamos leyendo esclavos. Somos siervos del Señor,
Somos esclavos del Señor. Y esta raíz aparece 182 veces en el Nuevo Testamento. No las he contado, He mirado la chuleta, los apuntes, los comentarios. 182 veces en el Nuevo Testamento. Y apunta sobre todo a ese servicio como esclavo. ¿Cuáles son las responsabilidades del siervo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué ha de hacer, pero qué no ha de hacer? Por tanto, estamos hablando de sumisión del esclavo a un superior. A un superior. Cuando descubrí esta palabra, lo primero que pensé es, si algún día me hago una tarjeta de visita de estas de pastor, me voy a poner en una esquinita dulos, en pequeño, porque así cuando la dé no me voy a olvidar de mi condición. No significa que no se me pueda ir la pinza, ¿no? Pero lo considero bonito. Cuando doy esa tarjeta, que no se me olvide, Esteban, quién eres. No porque ponga pastor. O sea, estamos hablando del discípulo en general. Y así lo he hecho. Tengo la tarjeta, tengo carnet de pastor, todavía no ejerzo, pero en una esquinita, como tengo enchufe con la diseñadora, en una esquinita pone dulos, ¿vale? No para que la gente lo vea y me pregunte, sino por mí, para acordarme. Qué palabra tan interesante, ¿no? Somos siervos y está diciendo que somos esclavos. Da que pensar, Da que pensar. Da que pensar. Esta palabra expresa esa relación de dependencia y de servicio en que nos encontramos con respecto a Dios. Él, el Señor absoluto. A Él le pertenecemos. Tú y yo, discípulos del Señor, propiedad de Él. Propiedad de Él, que no se nos olvide. Y este es el sentido. Y a Él nos debemos. A Él nos debemos. ¿Decimos aleluya a esto? Amén. Lucas 1:38 dice, esto es María, que se llama a sí misma sierva del Señor en respuesta al llamado del Señor. Y ella dice, aquí está la sierva, y usa esta palabra, aquí está la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María está usando esta misma palabra. También encontramos esta palabra para referirse al pecado, ser esclavos del pecado. En Juan 8:34 dice, yo os aseguro, les contestó Jesús, que todo el que comete pecado es esclavo, siervo del pecado. Una traducción literal que creo que me gusta más, que trae más luz, porque claro, tú dirás, bueno, esta mañana he pecado, ayer pequé, todos pecamos. Pero una traducción literal sería, todo el que está practicando el pecado está siendo esclavo del pecado. Aquel que practica, aquel que se establece en el pecado sin ningún problema. Esa persona está siendo esclavo del pecado y usa esta misma palabra. También en Tito 2:3 habla de la recta conducta cristiana. En Tito vemos, dice que los ancianos, habla primero de los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, aquellos más maduros, aquellos que tenemos que dar ejemplo a otros, a más pequeños. Tenemos que ser maduros, sobrios, prudentes, que vivan con autenticidad la fe, la paciencia, el amor. Y ahora hablan las ancianas y dice, las ancianas lo mismo, que se comporten como corresponden a creyentes, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino. Esclavas del vino, estar sometido a, estar gobernado por ser esclavas del vino. El texto es muy claro, sino maestras de bondad. Luego también habla de enseñar a los jóvenes, etcétera, etcétera. Mateo 6:24 habla de servir a Dios o de servir a las riquezas y usa también esta misma palabra, de ser esclavo, siervo de Dios o esclavo, siervo de las riquezas, de lo mundano, de lo terrenal. No se puede ser esclavo de Dios y esclavo de lo material. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
alguno de vosotros está pensando, pero también la palabra del Señor dice, en Juan 15:15, dice, ya no os llamo siervos, sino ¿cómo nos llama el Señor? Amigos. El contexto de Juan es un contexto que habla de la libertad del creyente. No están enfrentados, ¿vale? No hay contradicción. El contexto de Juan es un contexto de la libertad del creyente. Dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ahora bien, esta palabra, ¿qué significa la palabra doulos? Siervo o esclavo o criado. ¿Qué tiene que ver con el plano horizontal? ¿Qué tiene que ver esto con mi hermano? ¿Se usa esta palabra en algún momento para referirse al servicio que yo ejerzo en la iglesia con mi hermano? Nos tranquilizaría si esta palabra apareciera solo en referencia al Señor. Pero va a ser que no. Va a ser que no. Hay otra palabra que tiene que ver con servicio, que la conocemos bien, que es diaconía. Esta palabra nos suena, estamos más familiarizados, ¿no? Esta palabra griega, que también significa servicio, pero tiene que ver con prestar servicio a otra persona. Tiene que ver y habla con referencia a el servir a la mesa. O cuando ayudamos, estamos al cuidado de alguien, estamos cuidando a alguien. Y usa la palabra koinonía. En este mismo texto que acabamos de ver, Lucas 17:8 dice, prepárame la comida, cámbiate de ropa, le está diciendo el amo al siervo, y sírveme. Y aquí habla de diaconía. Sírveme hasta que yo haya comido. También vemos diaconía en Hechos 6, en la lección de los 7. Había un problema aquí. Había un problema, había una murmuración, porque realmente la iglesia estaba creciendo, había un avivamiento y las viudas estaban siendo desatendidas. Claro, no daban abasto. O sea, aquello. Entonces los apóstoles dicen, aquí tenemos que elegir a otras personas porque nosotros estamos dejando nuestra responsabilidad, nuestras labores de predicar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hechos 6, la elección de los 7. Ahí eligen a Esteban, a otros más, otros nombres que nunca nos acordamos, solo nos acordamos de Esteban. Ahí eligen a Esteban. ¿Y qué hacen? Los 7, hombres llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero si es diaconía. Total, es servir las mesas, es cuidar al otro. Hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué verbo está usando aquí? Diaconía, servir. La palabra esclavo también se utiliza en ese plano horizontal. Esta palabra tiene también que ver con mi hermano. Y ahora podemos ponernos a temblar. ¿Cómo? Si esto indica un sometimiento, esto indica que yo estoy en una posición menor. ¿Qué querrá decir la palabra del Señor? Pues en Marcos 10:44 nos habla de la grandeza de servir. Qué contradicción, ¿eh? La grandeza de servir. Hay una canción que cantamos que dice, no hay lugar más alto que estar ¿dónde? A tus pies. La grandeza de servir. Dice, si alguno quiere ser el principal, el primero, que se haga, ¿qué? Servidor. Antes de leer este versículo, si yo os pregunto, ¿quién quiere ser el primero? ¿Hubiéramos levantado las manos todos? Todos levantamos la mano, todos queremos ser el primero, esto mola. Pero ¿quién quiere ser el primero en servir? Gálatas 5:13, el apóstol habla a los Gálatas y usa esta misma palabra. Hermanos, habéis sido llamados a disfrutar de libertad. No utilicéis esa libertad como tapadera. Esta es la versión, la palabra, ¿vale? Me parece muy interesante. No uséis esa libertad como tapadera de apetencias puramente humanas. Al contrario, sed esclavos, haceos esclavos los unos de los otros.
Una traducción literal sería: a través del amor estén sirviendo, esclavizados los unos a los otros. No un servicio puntual. Estén sirviendo estén sirviendo esclavizados los unos a los otros. Esto no es popular, hermano, hermana, amigo. Esto no es un mensaje atractivo. Esto no llama la atención, esto no vende. El marketing aquí poco hay, ¿eh? Esto es el mundo al revés, que muchas veces nuestro pastor predica. En medio de una sociedad egoísta como la nuestra, nosotros mismos, el cristiano, batalla también contra esto. A veces nuestra mente es transformada por todo excepto por Cristo. Nos dejamos amoldar por este mundo. Diácono todavía, servir las mesas todavía, pero dulos, pero esclavo, esto me cuesta más. ¿Hacerme esclavo del otro por amor? ¿Y qué tal? ¿Cómo llevamos esta asignatura? Monanema setembre toch. Quizás estás pensando, llegada a esta altura, pues a mí nadie me sirve. Hacerme esclavo del otro por amor, los unos a los otros, pues a mí nadie me sirve. En primer lugar, con todo mi cariño, decirte que no es cierto, que estás cayendo en una ceguera seguramente inconsciente. Mira a tu alrededor, abre los ojos. Y en segundo, te digo, comienza tú a servir. Si piensas que nadie te sirve, sé tú el primero. Sé tú el protos, sé tú el principal. Y comencemos a servir. ¿Qué actitud acompaña al siervo o esclavo del Señor? Pues nuestra condición de siervos o esclavos implica directamente humildad. No podemos hablar de siervos sin hablar de humildad. Y el Señor nos lo enseña con su propio ejemplo. ¿Qué dice Filipenses 2? Leo a partir del 3. Dice, no sirvamos, no hagamos nada por egoísmo o vanagloria. Y aquí ya estamos hablando de características del siervo. Que nuestro motor, que nuestra motivación no sea egoísmo o vanagloria. Al contrario, todo lo opuesto. Sed humildes y considerad que los demás son ¿qué? Mejores que vosotros. Que cada uno busque no su propio provecho, sino el de otros. Comportaos como lo hizo Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Y aquí está el himno cristológico, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo, de esclavo, y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús y todos proclamen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Cristo tenemos el modelo. No tenemos que leer ningún libro de autoayuda. Hay algunos que pueden parecer interesantes, pero no hace falta, ¿eh? En Cristo tenemos un modelo de humildad y de servicio perfecto. Siervo humilde, con sencillez, con limpieza de corazón, sin doblez, puros, sin máscaras. Esta era la función de hipócrita.
de hipócrita. En el griego, en el mundo griego, el hipócrita no era alguien, una connotación negativa como ahora. Eres un hipócrita, eres un falso. El hipócrita era un actor y que su profesión era cada vez ponerse una máscara según correspondía con su papel. Limpieza de corazón, sin doblez, sin máscaras, cuyo servicio es originado por un corazón asombrado, un corazón maravillado, agradecido por la obra de redención del Señor, de Cristo, por el amor de Cristo en la cruz, a favor de la humanidad, restaurando todo lo creado, toda su creación, que el hombre ha destruido, y en esa creación estamos tú y yo, restaurándonos a nosotros en la relación con el Padre. Cuyo servicio nunca compite con otro hermano. No compite, no pelea. ¿Quieres pelea? A veces nos comportamos así. No lo decimos, pero competimos. Y parece que estemos buscando pelea, siendo que somos uno. El servicio no compite con otro hermano. A ver quién brilla más, a ver quién destaca más, a ver quién suena más. ¿Alguien se había fijado de este detalle? Me costó 5 euros en Amazon, porque no teníamos aquí. Es un instrumento, es un triángulo. Esto es la varilla o la baqueta, no sé cómo se llama. Tiene su técnica para tocar, ¿vale? Pero qué instrumento más chorra, ¿eh? O sea, un trozo de metal que sí, que tendrá una frecuencia, una afinación, se golpea, se mutea, tiene su técnica. O sea, el percusionista ha de saber tocarlo bien, pero parece una tontería de instrumento. Para mí es el instrumento más difícil de tocar en una orquesta o en una banda. Esta es opinión mía, ¿eh? Algunos dicen que es el segundo violín, otros... Pero para mí es este. Es este porque es un instrumento insignificante que seguramente... O sea, ¿tú crees que el buen percusionista se pide el triángulo? O sea, ¿qué ofensa es esta, no? O sea, el buen percusionista, después de estar haciendo ahí redobles y machacar la técnica y las baquetas y tal, con mucha muñeca, con mucho rebote y tal, ¿tú crees que ahora se va a escoger? No, yo elijo el triángulo eléctrico, yo elijo el triángulo. Yo creo que no, esto es una risa de instrumento. O sea, esto parece humillante, ¿no? Para mí el más difícil de tocar, justamente porque necesita de esa humildad, de no querer destacar, de no querer brillar. Pero es que quien asigna el instrumento es el amo. No es que dice, no, yo no me lo elijo. No, si el amo te lo da, si el director te lo asigna, cógelo. Nadie se va a pelear por tocar este instrumento. Seguramente un director de orquesta se lo asigne al percusionista más novato. Yo nunca lo haría. Si observas bien una orquesta, una banda, un triángulo mal tocado arruina toda la pieza. O sea, es insoportable. Y normalmente los percusionistas, los más nobles, las orquestas que escuchamos por aquí y tal, no sé si Gaspar, el director de la banda de Sátiva, me escuchará, pero el percusionista está tocando, se relaja, pierde el ritmo y marea todo lo demás. Esto es muy habitual. Te relajas porque es un instrumento que no le tiene respeto. Si yo soy el instrumentista, si tú eres el instrumentista, el triángulo no luce. Proponerme que toque el triángulo es una humillación, parece una broma, porque yo tengo capacidad para mucho más. Y yo de esta forma no quiero servir. Pero si soy el instrumento y me pongo en la piel del instrumento, el triángulo es insignificante. Soy poca cosa, paso desapercibido, no quiero ser triángulo. Y le decimos al Señor lo que queremos y no queremos ser. El siervo humilde se alegra también de servir en comunidad.
Se alegra cuando sirve a otros. No va de independiente por la vida, sino que busca el someterse. Repito, no vamos de independientes por la vida, sino que buscamos el someternos los unos a los otros. Servicio honesto, puro, sin doblez. Él, el instrumentista. Tú y yo, los instrumentos. Él es el Señor y nosotros bajo su señorío. Cuidado con no servirnos a nosotros mismos. Cuidado con no servirte de otra oveja. Puedo caer en el peligro de servirme a mí mismo y mi servicio no es genuino. Y puedo caer en el peligro de aprovecharme de otro hermano. Y esa ser mi motivación. Y cuidado, no sirva para ser visto. Hay una palabra preciosa. Si dulos significa esclavo, seguidme un momento más. Acabo en 5 minutos. Sé que el griego es un poco, pero no importa. Si el dulos significa esclavo, oftalmodulos, ¿qué significará? Y esto dice Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo, tela marinera. No siendo esclavo de mi propio ojo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Es decir, haciendo lo que al Señor le agrada. Haciendo lo que está en el corazón de Dios. Y antes hemos cantado, enamórame. ¿Quiero qué? ¿Alguien recuerda la letra? Quiero entregarte mis sueños, mi voluntad, tu voluntad, hacen ellos, no la mía, la tuya. Y a veces le decimos al Señor, estos son mis sueños, estos son mis deseos. ¿Le das el visto bueno? ¿Me sellas? ¿Me cuñas para ir adelante? ¿Me das tu bendición? Y el Señor dice, esos sueños sometidos a los pies de Cristo. Los sueños que vengan del corazón del deseo del Señor. Y acaba el versículo 10. La parábola es 7, 8 y 9, y aquí en el versículo 10 ya hemos salido de la parábola. Y dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, debéis decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y esta palabra inútil no es de esta versión. Esta palabra inútil está en el texto original. Inútil. Aparece más veces en el Nuevo Testamento, solo 3. Inútil. Señor, no solo siervo, sino es que encima inútil. Encima de perro apaleado, lo puedes pensar, ¿no? O sea, esto... Los discípulos podían pensar que no era bastante con ser esclavo. Ahora tienen un nuevo título, esclavo e inútil. Inútil no porque carezcamos de valor, porque soy esclavo del Señor, somos hijos suyos, herederos, colaboradores. Esto es lo que dice la palabra. No es que carezcamos de valor. No somos inútiles porque mi labor o función sea hueca o vana. No porque sea inservible. Claro que somos servibles, claro que somos útiles. Entonces, ¿a qué se refiere? Nuestro trabajo en el Señor no es en vacío, no es en vano, no es hueco, no es sin sentido, dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, teniendo conocimiento, sabiendo, siendo conscientes que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Somos siervos inútiles por cuanto hemos hecho únicamente lo que se nos asignó. Lo que debíamos hacer, hicimos. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, con nuestra obligación. Me limito a obedecer. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra. Uno de mis hijos le cuesta ponerse los zapatos en casa y siempre va descalzo, no digo quién. Y le digo, muchas veces antes de mirar la cara le miro los pies. Y le digo, ¿y las zapatillas de ir por casa? Ay, lo siento.
Y yo digo, que no quiero un lo siento, que lo que quiero es que me obedezcas. Y me dan el lo siento como diciendo, ya te esprau, ya tienes bastante con un lo siento. Pues no es lo siento lo que espero, no espero una disculpa, lo que espero es que obedezcas. Me limito a obedecer. ¿Y a obedecer el qué? ¿Qué le está diciendo el Señor a los discípulos? A dar testimonio de nuestra fe. En eso han de obedecer. A ser discípulos, a cumplir la gran comisión, a edificar la iglesia a través de los dones y capacidades que el Señor nos da. A ti el Señor te ha dado unos dones y unas capacidades. El otro día Joaquín me decía en la Pobla que yo no quería que el Señor, yo quería estar más tranquilo, más quieto, que no con tanta responsabilidad, no con tanta faena, pero ¿y si el Señor te dice, quiero que me obedezcas en esto? Ah, no, que no, Norman, yo estoy cómodo, pero ¿y si el Señor te lo dice? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? El llamado, y ya estoy finalizando, en esta mañana es a servir, no de cualquier forma, sometiéndonos al Señor y sometiéndonos los unos a los otros, no con cualquier corazón, hermano, hermana, con humildad, sencillez, no por vanagloria o no para ser visto, no poniendo condicionantes, porque a veces actuamos con el Señor así, como si, de tú a tú, como si quisiéramos negociar. No poniendo condicionantes, no esperando tampoco una recompensa. Acuérdate de esta parábola, no esperando una recompensa. Esto no es propio de una relación de amo, de siervo. Este llamado, este mensaje es un llamado no a dejar tampoco unas responsabilidades para asumir otras. Señor, voy a asumir esto, pero dejo otras que me estás diciendo y las dejo. Tampoco es un llamado al activismo, a que estemos en algún ministerio por estar. Es un llamado a ocupar nuestro lugar, a obedecer en lo que el Señor nos pida que tenemos que obedecer. ¿Qué te está demandando el Señor? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Para eso tenemos que estar atentos a su voz. Quizá estás ocupando un lugar, el lugar que el Señor quiere, pero quizá no lo hago con la actitud y el carácter que el Señor demanda. Ocupando un lugar sí, pero con el carácter y la actitud que el Señor demanda, no. En medio de una sociedad que la palabra obediencia no existe, en medio de una sociedad que tanto tienes, tanto vales, y que el reconocimiento y la exaltación del yo es lo más importante, en medio de esa sociedad que se rebela contra su creador y quiere ocupar ese lugar, el Señor te pide, nos pide, me pide que seamos obedientes. Estoy ocupando el lugar que delante del Señor entiendo, escuchando su voz en oración, debo de ocupar según sus dones y capacidades. Yo quiero ser un mero instrumento, ceñido a la partitura del Señor, a su deseo, a su palabra. Los verdaderos protagonistas de esta historia son siervos inútiles. Y este es uno de los mejores y mayores títulos que el discípulo del Señor puede tener. Que el Señor nos ayude. Amén.